buenas tardes. La verdad que es un lujo poder compartir tanto con vos como con Nico, que es un amigo, este nuevo curso, este nuevo seminario tan pero tan importante, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Y lo que voy a pasar ahora, bueno, antes que nada, obviamente agradecerles a todos la convocatoria. La verdad que es cada vez mayor y es muy importante que sea tan pero tan federal y es tan pero tan importante que coloquen de dónde vienen. La verdad que es muy reconfortable y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien realmente. Les paso a comentar un poquito cómo va a ser la temática de hoy. Bueno, primero eh, les voy a dar una presentación más que nada vinculada con todo lo que tiene que ver con la parte general y la parte técnica de lo que es un presupuesto, por qué es importante, cómo se conforma, qué es el presupuesto, para después pasar a la última parte de las fases de la conformación y el proceso que tiene que ver desde lo que tiene que ver con la formación del presupuesto, todas sus fases, hasta su aprobación. Y la ejecución, por supuesto, con el seguimiento consecuente. Posteriormente, Nico va a dar la parte más jugosa que tiene este módulo, que tiene que ver con temas de coyuntura actual y está eh, vinculado a todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2024 y otros temas tan pero tan importantes. Por lo tanto, yo lo que les sugiero es que tomen nota de esto, más allá eh, de lo que tiene preparado Nico en cuanto a las presentaciones, que es realmente muy jugoso y muy importante porque ya les digo, son temas actuales que se ven continuamente y pero muy importante que tomen nota sobre esto. Así que bueno, si querés, Guille, comenzamos con esta presentación. Entonces, el seminario, como les dije, es Introducción al Presupuesto en la Gestión Pública. Avanzamos. El contenido de la clase, como les dije, es el presupuesto nacional, que es cómo se elabora, formulación, discusión y aprobación parlamentaria, y después todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2024, déficit fiscal, actualidad argentina, diferencias con superávit, alternativas de financiamiento y un recorrido sobre las partidas también presupuestarias. Eh, Continuamos, Guillermo. Entonces, ¿qué es el presupuesto nacional? Avanzamos. El presupuesto nacional es una ley anual que sanciona el Congreso, donde planifica los ingresos que recibirá el gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población. En este caso, seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otros. Avanzamos. Es importante porque permite responder preguntas muy, pero muy concisas que son, por ejemplo, cuál es el destino del gasto, en qué se gasta, quién gasta y cuál es el origen de los recursos. Avanzamos. Vamos a hablar ahora sobre la elaboración de lo que es el presupuesto. La elaboración tiene que ver con cuatro fases que se encaminan desde la formulación, pasando por la discusión y aprobación parlamentaria, la ejecución presupuestaria, para pasar al último paso que es el seguimiento y la evaluación. Vamos a empezar a hablar sobre la formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria se desarrolla, o mejor dicho, es un proceso mediante el cual el Poder Ejecutivo fija las prioridades y políticas públicas a desarrollar en el próximo año. Se estiman los recursos conjuntamente con las principales variables macroeconómicas y se calculan y estiman los gastos necesarios para cumplir con las políticas y prioridades de cada gobierno. Esta etapa culmina el 15 de septiembre cuando se envía el proyecto de ley, cuando se envía el proyecto de ley de presupuesto al Congreso Nacional.
La segunda fase habla sobre la discusión y aprobación. Durante este periodo, el Congreso Nacional lo que hace es recibir lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto, lo discute, sugiere modificaciones al mismo tiempo y finalmente aprueba la ley de presupuesto para el año siguiente. Yo se los digo rápidamente, pero este es un proceso extremadamente complejo que dura bastante y no es tan sencillo. Pero estos son los lineamientos generales que después Nicolás se va a abocar bastante a lo que tiene que ver con el presupuesto de este año. La Cámara de Diputados resulta la iniciadora que recibe el proyecto de ley y luego de su media sanción actúa el Senado como Cámara revisora. En dichas cámaras se trabaja en comisiones de presupuesto y hacienda a los fines de entender y discutir y procesar la información del proyecto de ley de presupuesto que remite el Poder Ejecutivo. Pasamos. La tercera fase es muy, pero muy importante, que al comenzar el año a regir la ley de presupuesto, los organismos públicos comienzan a ejecutar los gastos previstos en la norma para lo que tiene que ver con el funcionamiento, en la medida que se perciben los recursos estimados en la etapa de formulación presupuestaria. Esta es la etapa más, pero más importante, que lo que tiene que ver también es para dar origen a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. En este caso, se realizan tanto durante la ejecución presupuestaria como en forma posterior. Y cuando finaliza el año, el Poder Ejecutivo confecciona la cuenta de inversión donde rinde cuentas al Congreso Nacional de los gastos ejecutados, la producción realizada y los resultados alcanzados. Asimismo, hay una revisión trimestral que realiza el Poder Ejecutivo, mediante el cual se desarrolla un seguimiento físico y financiero del presupuesto y esto se publica. Muy bien, esto es la generalidad de lo que tiene que ver con qué es el presupuesto, la importancia y lo que tiene que ver con las fases presupuestarias. Ahora, eh, como preguntas disparadoras para que Nico empiece a meterse con su tema, me encantaría preguntarle sobre una situación que es tan pero tan importante, es que cómo fue el proceso de generación de lo que es el presupuesto del 2024 vigente, para meternos también en un tema tan pero tan importante que tiene que ver con el déficit fiscal y la comparación con lo que tiene que ver con el superávit fiscal, para terminar con una revisión de lo que tiene que ver con el análisis de algunas partidas presupuestarias que muy bien seguramente Nico nos vaya a explicar. Así que cuando vos quieras, Nico, y te agradezco de vuelta esta convocatoria. Bueno, Marian, buenas tardes, gracias por tus palabras. Gracias a todas las personas que están participando, que se sumaron a este seminario. Veo por ahí amigos. Alfredo, querido, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien. Me debes un café. Bueno, eh, para mí es un placer estar acá con ustedes. Déjenme 2 minutos agradecer la invitación a la directora del instituto. Bueno, a Mariano ya se lo agradecí, muchas gracias Marian, a la directora del instituto, Mercedes Falcón, y a quien creó este instituto desde cero, que es Karina Spali. Así que muchas gracias por permitirme este espacio, que aparte para mí es volver como un poquito a casa. Yo estuve desde los inicios del instituto dando clases, creando la especialización en economía que hoy la lleva adelante Mariano y para mí es un honor que así sea. Basta de presentaciones y de hablar de cuestiones de estas cosas y vamos a hablar un poquito sobre estos tres interesantes temas que está planteando ahora Marian. Y la verdad es que, Marian, no podríamos haber pensado este seminario, no podría haber caído en mejor momento
que el día de hoy y el mismo día, o sea, el miércoles de la semana próxima. Por dos cuestiones. Primero, si cualquiera de ustedes abre ahora cualquier portal de noticias, la noticia del momento es qué dijo el presidente y su jefe de gabinete en una reunión que está sucediendo, el Consejo de las Américas, y básicamente lo que dijo, los titulares son sobre el presupuesto, ¿sí? Entonces, hoy el presupuesto tiene un papel preponderante en lo que es la agenda pública del gobierno actual, y vamos a intentar entender un poco más qué es lo que subyace detrás de la generación de ese presupuesto, como decía Marian antes, y algunas cuestiones adicionales respecto de algunos detalles y algunos aspectos un poco más profundos para intentar entender elementos objetivos de análisis e de interpretación, que la idea es que cada uno de nosotros nos llevemos bueno, Sofía, cuando quieras después nos podemos contactar, por supuesto. Que cada uno de nosotros nos llevemos herramientas concretas de interpretación propia y personal de las cuestiones presupuestarias. Y decía también que no podía haber caído en mejor momento este presupuesto porque, perdón, este seminario, porque el viernes de esta semana, es decir, el viernes 16, está establecido en el calendario de publicación de la Secretaría de Hacienda de Nación la publicación de los resultados fiscales del ejercicio de julio del 2024. ¿Sí? Con lo cual, nosotros vamos a hablar de qué es lo que creemos que puede pasar en julio del 2024, pero el viernes, es decir, antes de nuestra próxima clase, vamos a tener la información que sale de la fuente, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, y vamos a poder, bueno, ver cuál ha sido el resultado financiero de este mes que acabamos de terminar. Ahí, para empezar, Mariam, la verdad es que tu primera pregunta coincidía con una que yo anoté el nombre, Santiago González, dejaba en el chat hace un ratito, y decía, bueno, ¿qué pasa cuando no se aprueba un presupuesto? ¿No? ¿Qué pasa cuando no se produce todo esto que nos está contando, todo este camino que nos está contando, que nos contó recién Mariano? ¿Qué es lo que pasa con la administración que llega en este caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay presupuesto aprobado? ¿No hay presupuesto aprobado? ¿Cómo se maneja? Bueno, en este caso no hay un presupuesto. En el 2024, el 2024, hoy la Argentina no tiene un presupuesto nacional aprobado con todas las instancias que nos comentó hace un rato Mariano, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que puede desarrollar sus actividades? Porque Mariano nos mencionaba que es muy importante, y perdón, tengo dos computadoras, ¿sí? Mariano nos mencionaba que es muy importante la generación de ese presupuesto, porque en definitiva es lo que se suele llamar la ley de leyes, ¿no? Es el instrumento ordenador de toda la administración pública nacional. Nos va a definir a nosotros con qué recursos contamos para hacer frente a qué gastos. ¿Sí? Después veremos si esos recursos que tenemos nos alcanzan para cubrir todos los gastos, si me sobran los recursos, si no me alcanzan los recursos. Después veremos esas situaciones. Pero en principio, el presupuesto nacional, y ya seguramente la clase que viene podremos comparar entre una esfera nacional y una esfera municipal o provincial, pero en este caso estamos hablando de un presupuesto nacional. ¿Qué pasa cuando establecemos el presupuesto nacional y definimos, bueno, contamos con estos recursos para hacer frente a estos gastos? ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando no se produce este proceso que nos contaba antes Mariano, y en este caso una administración nueva no tiene un presupuesto nacional aprobado? Bueno,
ya habrán escuchado, habrán visto y habrán observado que se dice, bueno, se usa el presupuesto del año anterior. Claro, pero esto no es un capricho, no es aleatorio, no es algo que se le ocurrió. Esto está establecido por ley. La ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece taxativamente esto. Esto no lo inventa nadie. Está establecido en la ley. ¿Sí? En su artículo 27 establece que cuando no se produzca todo el circuito de formulación, de discusión, de posterior aprobación de un presupuesto nacional, bueno, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que hacer ciertas cosas. ¿Sí? Utiliza, se considera vigente el presupuesto del año anterior, pero tiene que hacer ciertas cosas. ¿Y qué cosas tiene que hacer? Bueno, básicamente no tiene que hacer un copiar y pegar del presupuesto del año pasado, sino que tiene que, la ley le otorga ciertas atribuciones al Poder Ejecutivo Nacional en materia de recursos y en materia de gastos, de erogaciones. ¿Sí? Básicamente lo que tiene que hacer es adecuar las partidas referidas a recursos y las partidas referidas a gastos para reflejar lo que va a ser el funcionamiento del Estado Nacional, de la Administración Pública Nacional, en el año que está encarando. Entonces, por el lado de los recursos, bueno, deberá ver y deberá adecuar y deberá eliminar si hay determinados rubros, ¿sí?, que no se pueden readecuar nuevamente, ¿sí? Quizás si hay recursos que porque hayan sido extraordinarios o porque tengan alguna cierta naturaleza que funcionaban solamente en ese periodo, no van a poder ser utilizados en el periodo siguiente. Va a tener que suprimir de las líneas de recursos todos aquellos recursos que le permitían a la administración pública a través del crédito público, operaciones de crédito público, emisión de bonos, por ejemplo, financiar las actividades. Por ejemplo, si estaba establecido que se podía obtener recursos a través de la emisión de una cantidad de bonos hasta un tope de valor nominal de esos bonos, bueno, esto no lo voy a poder tener este año. Entonces, todas estas readecuaciones del lado de los recursos implican que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que readecuar cada una de esas partidas en función del nuevo contexto y escenario al que se está enfrentando, que es el del año que está comenzando. Eso por el lado de los recursos. Y por el lado de los gastos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, básicamente tiene que hacer lo mismo. ¿Sí? Tiene que analizar las partidas de los gastos que estaban vigentes en el presupuesto del año pasado y readecuarlas en función de un montón de cuestiones que define el artículo 27 taxativamente, tiene que readecuarlas al escenario del año que está comenzando. ¿Sí? Entonces, esas readecuaciones no son aleatorias, no vienen por un sistema automático de readecuación, no vienen por un mecanismo que se activa directamente, sino que el Poder Ejecutivo Nacional se toma el trabajo de readecuar en función de sus previsiones, sus proyecciones, de todas las variables macroeconómicas que analice, cuáles van a ser las proyecciones, de definir cuáles van a ser los valores. Y seguramente no lo haga en una sola vez. De hecho, si ustedes empiezan a analizar qué es lo que pasó en la Argentina desde diciembre hasta ahora, se van a encontrar que hay distintas modificaciones. Se van produciendo distintas modificaciones de las partidas en función de ciertas necesidades, de ciertas situaciones que van sucediendo, que implican que hay que readecuar esas partidas. Entonces, acá lo importante es que nos tenemos que llevar es que, si bien es cierto que cuando no existe un proceso como el que nos explicaba al comienzo Mariano,
el presupuesto vigente para este año, que no tiene este proceso terminado, es el que regía para el año anterior, la realidad es que hay todo un mecanismo de readecuación de ese presupuesto que hace que no sea exactamente, el valor nominal de todas esas partidas no es el mismo, ¿sí? Sufren modificaciones que están establecidas claramente en la ley. Ahora bien, ¿qué pasa cuando... Esta es la situación en la Argentina, ¿no? Hoy. Esta es la situación en la Argentina en donde el presupuesto nacional vigente es el del año pasado con estas sucesivas modificaciones. Ahora bien, ¿qué va a pasar el año próximo? ¿No? Porque esto fue una situación excepcional, digamos, que no se aprobó el año pasado. ¿Qué va a pasar el año próximo? Bueno, debería suceder, si todo sigue su camino, su curso normal, debería suceder lo que nos explicó Mariano. ¿Y está sucediendo, Nicolás, lo que nos explicó Mariano? Sí, sí, está sucediendo. Está sucediendo porque el 3 de julio, o sea, hace un poco más de un mes, el Poder Ejecutivo Nacional, con firma del ministro de Economía y el jefe de Gabinete Nacional, envió al Congreso el informe de avance de formulación del presupuesto 2025. ¿Sí? Lo que nos decía, lo que nos mostraba Mariano en su presentación antes, que decía avance, formulación de avances, bueno, esto está sucediendo hoy. Entonces, el Poder Ejecutivo Nacional le informa cómo viene trabajando sobre la formulación del presupuesto 2025 al Congreso. En un informe muy extenso, ¿sí? Un informe muy extenso que, si no me equivoco, tiene algo de así como de 65 páginas. Que después se los compartimos, se los dejamos después, Guille, te los hacemos llegar y para que lo puedas compartir con todas las personas que participan. ¿Qué dice en ese informe? Pues dice un montón de cosas, ¿sí? Los invito y las invito activamente a que lo lean. No sé si todo, pero por lo menos que vean los puntos salientes. ¿Por qué? Y porque básicamente va a ser lo que va a regir a la Administración Pública Nacional el año que viene. Y entonces está bueno ver cuáles son los lineamientos de fuente, digamos, de la fuente original. El propio Poder Ejecutivo está diciendo al Congreso, mire, señor, va a pasar esto, yo creo que va a pasar esto y en función de esto voy a armar esto otro. Y no a través de medios de comunicación o de opiniones incluso economistas, como nosotros que nos gusta a veces hablar mucho. Bueno, voy a la fuente, a ver qué dice. Sí, lo compartimos, Carlos, lo vamos a compartir. ¿Qué dice ese informe? Bueno, les dice, primero dice, genera un contexto. Dice, bueno, mire, Congreso, el contexto es este. Nosotros veníamos un 2023 en donde con estas variables macroeconómicas, con el producto, con los recursos, con la inflación, con el tipo de cambio, pasó todo esto y nos encontramos, llegamos al gobierno en diciembre del 2023 y la situación era esta. ¿Sí? Eso lo van a leer. En el 2024, en los primeros meses, porque aparte cubre, se envió a principios de julio, cubre algunos meses, en el 2024 viene pasando esto. ¿Sí? Se bajó la inflación, se logró hacer un recorte en un montón de gastos. Describe la situación en lo que la situación que está transitando la economía argentina, obviamente en visión del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Uno después, a ver, puede estar de acuerdo o no. Digamos, yo lo que estoy diciendo es la fuente de la formulación presupuestaria. Bueno, ahí, mirá, Diego, como variables clave, vos vas a ver que ahí hay algunas proyecciones, ¿no? Hago un paréntesis, no voy a responder todas las preguntas que aparezcan en el chat, eso lo podemos ver después, pero sí cuando están relacionadas. Vamos a ver que hay algunas proyecciones en donde una clave es decir, bueno, vos cómo pensás que va a ir la economía el año que viene, ¿sí? ¿Pensás que vamos a crecer o que no vamos a crecer? Porque si yo crezco, mi economía crece, yo puedo tener más ingresos, yo, Estado Nacional, a través de los impuestos, porque la actividad va a ser mayor y se supone que
voy a poder recaudar más, ¿sí? Si la economía va a crecer, se supone que yo voy a recaudar más. Entonces, yo voy a poder hacer una estimación, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad es el caso, después lo vamos a ver. Si yo creo que la economía va a crecer el año próximo, yo puedo hacer estimaciones de crecimiento en determinados recursos tributarios, ¿no? Por ejemplo, si creo que va a haber mayor actividad y seguramente lo que sea la recaudación impositiva por impuestos al valor agregado, perdón, seguramente sea mayor. Entonces, cuando yo describo la situación macroeconómica, establezco que en un futuro prevé un horizonte de crecimiento de actividad, de productividad, de actividad económica, establezco un crecimiento, creo que va a haber un sendero de crecimiento en conjunto con un periodo de estabilidad inflacionaria, con una inflación baja, cuando defino el tipo de cambio que me rige a mí las operaciones de comercio internacional, bueno, ahí puedo decir, me parece que yo voy hacia ese escenario y en función de eso es que estoy formulando mi presupuesto 2025. Ahora, cuando ustedes lean este informe, si tienen tiempo de hacerlo antes de la clase próxima, yo les recomiendo, primero está todo este contexto que les estoy diciendo, pero les recomiendo que vayan a unas definiciones muy, muy claras que dicen cuáles son las prioridades de política presupuestaria. En un momento el documento dice, bueno, mire, señores, mis prioridades de política presupuestaria, dice el Poder Ejecutivo Nacional, son estas. 4 son, ahora se las voy a decir, son 4. Entonces, a mí, esto es lo que va, estas son las bases de mi modelo. ¿Sí? Esto va a regir la forma en que yo voy a desempeñarme en términos presupuestarios el año próximo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las 4? Bueno, la primera es casi sagrada para este gobierno, para esta administración. Lo vienen diciendo desde siempre, incluso antes de que sean elegidos como gobierno, digamos, que es el equilibrio fiscal. O sea, el primer pilar de prioridades de política presupuestaria es el equilibrio fiscal. ¿Sí? Y voy más. Antes de empezar esta charla, leí las declaraciones del presidente en esta reunión del Consejo de las Américas que les mencionaba antes. Y justamente, el hombre iba a decir, justamente el presidente mencionó que iba a innovar el año próximo la forma de elaborar el presupuesto. ¿Y por qué, dirán ustedes? Esto es, les aviso que la información que tengo es la misma que puede tener cualquiera de ustedes que lea las declaraciones, ¿no? Que acaba de hacer, no tengo ninguna profundidad adicional. Lo que dijo es, miren, para nosotros el equilibrio fiscal es la base del modelo, es lo que no se puede negociar. Entonces, en lugar de decir, yo tengo estos recursos y estos gastos y veo si me sobran o en realidad me faltan recursos y conseguir alguna forma de financiar estos recursos, voy a partir de algo al revés, dice él. Yo voy a partir de que el equilibrio tiene que ser cero. Entonces, acá no puede haber un desequilibrio entre ingresos y egresos. Yo voy a partir de un equilibrio fiscal y a partir de ahí yo voy a determinar cuál va a ser la relación de gastos en función de los ingresos. ¿Sí? Es una diferencia conceptual, ¿sí? Pero que remarca la importancia que tiene para esta administración la cuestión del equilibrio fiscal. Más adelante, ahora, digamos, en unos minutos, vamos a ver qué es el equilibrio fiscal, por qué es tan importante y si en todas partes del mundo es así, ¿no? Pero esta administración dijo, esta es mi bandera, ¿sí? Yo enarbolo esta bandera y esta es la base de mi modelo, que es justamente la de equilibrio fiscal. Ahora bien, yo les dije que eran 4 pilares de prioridad de política presupuestaria establecidos en el informe que enviaron al Congreso. El segundo es el acompañamiento social sin intermediarios, ¿sí? Así está taxativamente establecido en este informe.
entiendo yo, y lo van a entender supongo que igual que yo, porque cuando lo lean, es que el acompañamiento social a las personas que más necesitan este acompañamiento va a ser o intentar ser de manera directa, sin intermediaciones e instituciones intermediarias. Un tercer pilar que abona el primero de equilibrio fiscal y que abona esta idea de reducción de gastos del Estado, que es la modernización y simplificación del Estado, ¿sí? Y hay áreas de gobierno con nombramientos recientes que van en esta línea, ¿sí? Insisto, hasta acá no estamos haciendo ningún juicio de valor, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, eso podemos discutirlo largamente y puede haber argumentos válidos para un lado y para el otro. Lo único que estamos haciendo hasta ahora es diciendo lo que define el informe que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional. Y eh, por último, dentro de las prioridades de política presupuestaria, eh, el equipamiento y modernización del área de seguridad y defensa. Después, no voy a entrar en detalle ahí, eh, está detallado en el informe y van a poder ver. Entonces, estos 4 pilares, fíjense que hay 2, el de equilibrio fiscal, que es el primero que se detalla, y el de modernización y simplificación del Estado, que los dos dicen, miren, voy a desarrollar todas las actividades comprendidas del sector público nacional en función de los recursos que tenga. No voy a hacer otra cosa que no pueda hacer en función de mis recursos. Que si lo pensamos en términos de las economías caseras de cada uno de nosotros, es lo más lógico del mundo. Digamos, si yo un mes gasto más de lo que son mis ingresos, evidentemente al mes siguiente lo voy a tener que pagar, o al otro, o si logro que alguien me financie, o si utilizo mi tarjeta de crédito, no importa, pero en algún momento, si yo gasto más de lo que me ingresa, voy a tener que pagarlo, y seguramente con intereses. ¿Sí? Bien. Marian, ¿alguna pregunta, consulta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Te parece que viene bien? Impecable, Nico. Impecable. Bueno, dale. Sí. Lo que, lo que está bueno que hayas recopilado, yo también estuve fijándome y estuve leyendo todo lo que dijo el presidente y me había marcado obviamente todo lo que vos dijiste y es recontra fresco. Eh, y lo más jugoso de eso es ver también el cambio de metodología que se puede llegar a vislumbrar para la formulación de la conformación de lo que es el presupuesto. Eso es una incógnita que tendríamos que ver bien esa situación a lo largo de estos días o meses que se vaya viendo esa posibilidad. Pero sí, 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 todos los temas me había notado la mayoría de los que vos dijiste. Bueno, de primera, Nico, seguimos, seguimos. Buenísimo. Bien. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y es material para incluso si podemos verlo para la semana que viene o ya las y los invitamos a otro seminario, ¿no? De No, esta sí, temática seguro. más adelante. Bien, Y bien. lo bueno, Nico, que la parte práctica que vamos a ver, la parte práctica, lo que tiene que ver con la comparación que vos mencionaste, que vamos a hacer para la semana que viene, desglosando ciertas partidas de un presupuesto nacional en comparación con un presupuesto municipal, no van a dejar dudas de todos los elementos que vos estás mencionando eh, para que todos los compañeros sepan de alguna forma de qué se trata todo lo que vas a hablar ahora en cuanto a las partidas también, de las más importantes. Bueno, Perfecto, todo buenísimo. muy bien. Bueno, seguimos entonces. A ver, ¿qué es esto de equilibrio fiscal? ¿Sí? Eh, el equilibrio fiscal justamente es la paridad, o sea, la igualdad de recursos y de gastos públicos. Es importante, es importante mencionar que el equilibrio fiscal, o sea, que la cantidad de recursos
sea igual a lo que estoy gastando en el sector público nacional, no es una situación característica de la Argentina, ¿sí? Si uno analiza periodos anteriores, se va a dar cuenta que esto no es una situación que se haya presentado en sucesivos periodos. Generalmente, la Argentina ha presentado sistemáticamente déficits fiscales, ¿sí? ¿Y qué es un déficit fiscal? Déficit fiscal significa que por algún motivo todo lo que ingresa en el tesoro público, en las arcas públicas, a modo de recurso, es menor que todo aquello que sale, ¿sí? Yo estoy recaudando menos de lo que estoy gastando. Y los recursos y los gastos, ¿tienen alguna clasificación? Sí, tienen clasificación. Los recursos y los gastos pueden ser corrientes o pueden ser de capital, ¿sí? Los corrientes son aquellos que provienen generalmente, los recursos, de todo lo que es el ingreso tributario, impositivo. Los gastos corrientes son aquellos en los que incurre el sector público para su normal funcionamiento, y los ingresos, los recursos de capital, son los que provienen de la explotación de bienes de capital de propiedad del Estado, y los gastos de capital es la contraparte de estos recursos de capital. Entonces, cuando hablamos de un déficit fiscal, significa que está recaudando, que está ingresando menos de lo que está saliendo. Ahora bien, el déficit, ustedes van a ver que el déficit fiscal generalmente se expresa como un déficit de dos cuantías, digamos. O sea, la situación, el resultado fiscal, ¿sí?, es producto de dos situaciones. En primer lugar, lo que se llama el resultado primario, ¿sí? Es decir, lo que obedece al normal funcionamiento y a las actividades propias del sector público nacional, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que obedece al pago de deuda, al pago de intereses de deuda, ¿sí? Entonces, uno puede tener un superávit primario, ¿sí?, y tener un déficit por pago de intereses que haga que, por ejemplo, el resultado final sea negativo, ¿sí? Entonces, es importante diferenciar estas cuestiones porque ahí empieza a tener peso todo lo que son los intereses de la deuda y el pago de los intereses de la deuda contraída anteriormente. Porque a mí yo puedo estar haciendo actividades tendientes a generar un superávit primario, pero el peso de los intereses de la deuda que tengo que pagar se me hacen relativamente más grandes, entonces eso me termina conduciendo a una situación de déficit. La Argentina enfrentó en julio un vencimiento muy fuerte de pago de intereses por deuda pública. Significa ¿qué es la deuda pública? El Estado Nacional ha emitido bonos a lo largo de los periodos, y esos bonos pagan intereses, ¿sí? El bono paga un valor nominal su vencimiento, y desde ese momento de la emisión hasta el vencimiento, intereses. Cuando se emite deuda pública en determinados volúmenes, esos intereses se acumulan y suelen generar volúmenes significativos para los gobiernos a lo largo del tiempo. Cuando se juntan esos vencimientos, esos pagos,
pueden llegar a tener un impacto importante dentro de los pagos de ese mes. En julio ha habido vencimientos de intereses de deuda muy grandes que ha tenido que hacer frente el gobierno, con lo cual el resultado que nos presentarán en julio, perdón, el viernes referido a julio, va a estar considerablemente afectado por este pago de interés. Ahora bien, ¿por qué es malo el déficit fiscal? ¿Por qué si alguien está gastando más de lo que le está ingresando es malo? Bueno, ya lo vimos en el caso de las economías personales de cada uno de nosotros, familiares, en donde evidentemente cualquiera de nosotros se tiene que endeudar. El punto es que los estados, ¿sí?, a través de sus gobiernos, tienen la posibilidad de financiarse de otra manera, que nosotros no la tenemos. Por eso se suele decir que los déficits fiscales tienen dos formas de financiamiento. Una por emisión de deuda, eso ya lo vimos y queda claro, y sería hasta casi como cualquiera de nosotros si nos endeudamos. Y el otro es por emisión monetaria. Es decir, los estados soberanos, a través de sus gobiernos, tienen la posibilidad y la potestad, son los únicos, exclusiva, de emitir dinero de curso legal en los países, ¿sí?, la moneda nacional. Entonces, si el gobierno está experimentando déficit fiscal, tiene la alternativa de financiarlo de estas dos formas que estamos diciendo, o tomando deuda o a través de la emisión monetaria. Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que está participando acá, ¿por qué la emisión monetaria debería no ser una alternativa para financiar los déficits? Seguramente me van a responder porque genera inflación, ¿sí? Y van a estar en lo correcto, por lo menos en muchas situaciones, en otras no. Pero en la mayoría de las situaciones, la emisión monetaria genera inflación. Este es uno de los principales, una de las principales bases de la corriente económica de pensamiento que se denomina como el monetarismo, en donde hay una relación directa entre emisión monetaria e inflación. Y la realidad lo ha demostrado en muchos casos, ¿sí? En muchos casos. Entonces, y es uno de los pilares que acompaña a todos estos cuatro que leímos anteriormente de los pilares de presupuesto de 2025, que es justamente la emisión cero. Ustedes habrán escuchado que dicen emisión cero, ¿sí? No vamos a emitir porque la inflación que hemos, bueno, ahora ha bajado considerablemente, pero que la Argentina venía experimentando, es consecuencia de esa emisión. ¿Y por qué? ¿Por qué la inflación, por qué la emisión genera inflación? Bueno, hay distintos mecanismos para explicarlo, más complejos, más sencillos, pero uno de los más simples que hay es, si yo tengo en una economía 2 manzanas y 200 pesos que respaldan esa economía, cada manzana vale 100 pesos, está asociado a los 100 pesos cada manzana. Si yo en el periodo siguiente, en lugar de tener 200 pesos, tengo 400, ¿sí?, cada manzana tiene asociada 200 pesos. Es decir, que la producción real, las manzanas, se mantiene constante, la emisión monetaria, los 200 pesos, se incrementa a 400 al doble, y ahora cada manzana vale el doble. Esta es una explicación casi de la escuela secundaria de por qué la emisión genera inflación, porque acá hay muchas condiciones. Por ejemplo, la economía no produce más manzanas de un periodo al otro. ¿Qué pasaría si el árbol, en lugar de hacer 2 manzanas, hace 4 y yo emito monetariamente al otro periodo? El precio relativo de cada manzana sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero
como las estructuras de producción son rígidas para este tipo de mecanismos que estamos mencionando, por lo general, la emisión monetaria está asociada necesariamente a un incremento en el precio de los bienes y servicios de la sociedad. Entonces, la emisión como forma de financiamiento de los déficits públicos está asociada necesariamente a un proceso inflacionario. Y hay un artículo que yo estuve revisando que analiza la Argentina en un periodo largo de 20 años, que se los voy a compartir también, con estudios, bueno, es un poco complejo desde lo matemático, pero sí es interesante leer las conclusiones, ¿no? Porque esto que acabamos de describir se mantiene para muchos periodos y hay otros que no, ¿sí? Que no sucede porque se dan ciertas condiciones. Pero si uno puede, si tienen tiempo y si tienen ganas, leerlo, bueno, por lo menos va adquiriendo otros elementos de análisis que son interesantes. Entonces, otro de los pilares, quizás no establecidos, pero sí claramente manifestados en todos los discursos, en todas las conversaciones que ha tenido el equipo económico del actual gobierno, es la emisión va a ser cero. Por eso también se ha iniciado un proceso de saneamiento del balance del Banco Central, ¿sí? Quizás alguno recuerde que el Banco Central había emitido instrumentos de deuda que eran remunerados y ahora el sector público está saneando el Banco Central y le está quitando esos elementos que pagaban. ¿Por qué? ¿Por qué se los está quitando del balance? Que no los tenga más. Porque eso implicaba una emisión endógena de moneda, ¿sí? Cuando esos instrumentos del Banco Central que había emitido el Banco Central de deuda tenían vencimiento de interés, el Banco Central seguía emitiendo de manera endógena para pagar esos vencimientos casi automático. Con lo cual, si se elimina eso, se está justamente casi llevando a cero la emisión. O sea, la emisión cero es uno de los pilares. Ahora bien, dijimos que el presupuesto 2025 va a ser formulado partiendo de que el equilibrio fiscal es la base y a partir de ahí se define la estructura de egresos y de gastos del sector público. Ahora, ¿todos los países hacen esto? La respuesta es no. La respuesta es no. Insisto, no ingreso en terrenos de emisión de un juicio de valor, solamente describo lo que está pasando para que lo sepamos todos. ¿Todos los países del mundo tienen equilibrio fiscal? No. ¿La mayoría de los países del mundo tienen equilibrio fiscal? No, y eso se los aseguro, no. Pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si estamos hablando ya hace casi una hora de presupuesto, equilibrio y qué sé yo, no sea algo que todos los países deban seguir? Bueno, en realidad, a ver, hay normas internacionales que sugieren, y más que sugieren, imponen restricciones a los déficits fiscales. Por ejemplo, la Unión Europea, a todos los países que componen la Unión Europea, establece que los países que se encuentran dentro de la zona tienen que tener dos condiciones, ¿sí? Y las tienen que cumplir. Una es, el déficit fiscal no puede ser mayor al 3% del PBI, y dos, la deuda pública no puede ser mayor al 60% del PBI. ¿Hay países que no lo cumplen? Sí, hay un montón de países dentro de la eurozona que no lo cumplen esto. Pero estas son Francia, por ejemplo. Francia tiene 5.5 puntos de déficit fiscal, ¿sí? Entonces ya le hice un llamado de atención, un tirón de orejas para que entre. Bueno, Estados Unidos es el país, sí, o sea, los niveles de Japón, de endeudamiento de Japón, de Estados Unidos, son incluso mucho más altos que sus productos brutos, ¿sí? Entonces, y no quiero irme a Europa, en Estados Unidos, en la región también, nos encontramos con que las administraciones no necesariamente mantienen equilibrio fiscal, sino
que uno encuentra un montón de administraciones en Latinoamérica que presentan déficit fiscal. ¿A qué voy con esto? ¿Está mal tener un equilibrio fiscal? Para nada, al contrario. Creo que es muy sano tener una economía que tenga un equilibrio fiscal. Ahora, en la práctica, hay muchas veces que esto no sucede, que los países presentan déficits incluso recurrentes en los sucesivos años de sus administraciones, y esto no significa que tienen tasas inflacionarias del 150% o hiperinflación. No, 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 para nada. De hecho, ningún país europeo tiene, bueno, salvo a la salida del COVID, que eso fue una cuestión generalizada, pero ninguno de esos países presentan tasas de inflación relativamente elevadas. Con lo cual, si bien es una regla que es sana para las administraciones nacionales, no es una regla que hoy esté aplicándose de esta forma, a rajatabla, a equilibrio fiscal en las economías. Bien, entonces, dicho esto, estamos en condición de ver, bueno, ¿en qué gasta hoy? ¿En qué gasta la Argentina sus recursos? ¿No? ¿Cuáles son los componentes de sus gastos que más participación se lleva en el presupuesto? Bueno, el 2025 no lo tenemos todavía, ¿sí? No sabemos en qué se va a gastar. ¿Cómo podemos intuir algunas cosas, ¿sí? Pero podemos ver qué pasó, o sea, cómo se formuló para el 2024 y cuáles son las partidas y los porcentajes y cómo impactan cada uno de esos en la formulación total de presupuesto. Déjenme aclarar una cosita más antes de pasar a este punto que casi me lo olvido y que es sumamente importante. Gracias a un impuesto, bueno, en realidad es a la suma de varios, ¿no? Pero bueno, porque si no, no se podría llegar a este resultado. Pero hay un impuesto que la recaudación de ese impuesto significó en gran medida los buenos resultados que ha mostrado esta administración desde enero a esta parte en términos fiscales, ¿sí? Esta administración está reflejando mes a mes superávit fiscal, ¿sí? Si ustedes ingresan a la página de la Secretaría de Hacienda, están todos los informes mes a mes de todos los superávit fiscal que están presentando. Pero hay un impuesto, que es el impuesto país, ¿sí? Que es un impuesto que ha presentado un elevado nivel de recaudación. Ahora bien, ¿por qué lo menciono? Porque hay otros que también han presentado un nivel de recaudación incluso superior. Pero este impuesto, el gobierno ha anunciado que se va a eliminar. En realidad estaba establecido que se iba a eliminar, pero ha ratificado que se va a eliminar y ha anunciado que a partir del 1 de septiembre la alícuota se reduce considerablemente. Y ustedes dirán, ¿y por qué se reduce considerablemente? Bueno, eso es una situación que técnicamente implica ciertas condiciones, que no las vamos a analizar ahora, pero que indudablemente reduce los ingresos que va a percibir el sector público en función de este impuesto. ¿Por qué? Porque básicamente hay una apuesta a que esa reducción de ingresos va a ser compensada por el incremento de otros recursos, ¿sí? Entonces, lo van a ver también porque es un tema súper actual. ¿Cuál va a ser el impacto final que tenga la reducción de este impuesto país? Y ahí van a escuchar un montón de opiniones, desde opiniones que dicen que va a promover el consumo interno, opiniones que dicen que va a incrementarse las importaciones, opiniones que dicen que se va a devaluar, como se reduce en un porcentaje y el importador va a tener que pagar menos por ese bien que está importando, se va a devaluar. En realidad son todas especulaciones
y no hay ninguna certeza, salvo que el impuesto país se va a reducir. Entonces, Marian, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? De tiempo venimos bien también, ¿no? Sí, el tiempo venía. No, con respecto al impuesto, ahí me meto un poquito, si querés, Nico, en lo que significa también el proceso de la contabilidad de ese impuesto país, que eso, de alguna forma u otra, como vos decías, si bien es un impuesto, la forma de poder contabilizarlo es meterlo en el costo de lo importado, muchas veces, ¿viste? Y eso acrecienta mucho lo que tiene que ver con costos y con los márgenes de ganancia que te dé esa reventa de lo que tiene que ver con el producto. Entonces, sería un beneficio muy, muy, pero muy importante que eso no esté o de alguna forma u otra vaya menguando para poder hacer mucho más competitivo al importador, ¿no? De acuerdo a lo que traiga de afuera. Pero sí, sería una medida muy, pero muy importante que progresivamente por lo menos se vaya disminuyendo. Con respecto al tiempo, estamos bien, Nico, en el momento que vos consideres, si te falta obviamente lo que vos digas, está bien, ningún problema. Perfecto. Vemos rápidamente la composición y después ya abrimos el espacio para lo que ustedes, vos, Marian y Guille digan. Si les parece, les comparto pantalla de algo que cualquiera de ustedes puede oír. A ver, si me confirman si se ve. Se ve perfecto, Nico. Perfecto, gracias, Guille. Si ustedes van a bueno, la dirección de arriba, que después también se las compartimos, esto es información del Ministerio de Economía, de la Oficina Nacional de Presupuesto, que dice claramente, ¿no? ¿A qué se destinan los fondos públicos? Bueno, lo interesante sería ver qué va a pasar en el 2025, ¿no? Porque esto está heredado y modificado, ¿no? Porque acá habría que ver, bueno, qué va a pasar en el 2025, capaz podemos volver a hacer este seminario el año que viene y ahí lo vemos. Pero analicemos un poco cuáles son las grandes partidas. Bueno, seguridad social, energía, educación y cultura, transporte, salud, asistencia social, seguridad interior, defensa, ciencia, tecnología e innovación, otras políticas públicas y gastos tributarios y beneficios impositivos. ¿Sí? Bien, la seguridad social significa el 46,2% del presupuesto. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad social? Bueno, ahí lo define, ¿sí? Es hacer frente a contingencias sociales de trabajadores asociados bueno, a la edad, a invalidez laborativa, cargas de familia, desempleo. Eh, el 7,2 corresponde a energía, ¿sí? ¿Y a qué? A garantizar justamente el abastecimiento de energía, teoría de diversificación de la matriz energética, ¿sí? Fomento de energías renovables. Bueno, todas estas actividades se llevan el 7,2% del presupuesto. Educación y cultura, también el 7,2%. Promoción y asistencia social, el 6% del presupuesto. Transporte, mejoramiento de vías de transporte, de todo tipo de redes viales, el 4,1%. Salud, el 3,8%. Sería interesante hacer una comparativa presupuestaria con qué porcentajes representan, independientemente de las magnitudes de los presupuestos, ¿no?, de otros países, pero qué porcentaje destinan otros países a cubrir estos mismos rubros y ver si estamos en los promedios por debajo o por arriba de otros países. A defensa, el 1,8%. Recuerden que el cuarto pilar que habíamos visto del informe al Congreso hablaba sobre modernización y sobre fortalecimiento, no era la palabra, era equipamiento y modernización, ¿sí?, de seguridad y de defensa. Seguridad interior el 2%, ciencia y tecnología 2,1%, ¿sí?
Acá hay organismos de los que van a ver ahí que ya fueron disueltos, ¿sí? Otras políticas públicas, 19%. Gastos tributarios y beneficios impositivos. Y acá dirán, pero ¿cómo gasta en impuestos el sector público? Si los recauda. Bueno, en realidad, fíjense las dos primeras líneas, ¿no? Exención de los ingresos de magistrados de los poderes judiciales nacionales y provinciales. Representa el 0,16 del Producto Interno Bruto. Impuesto a las ganancias, ¿sí? Son exenciones para las asociaciones civiles, fundaciones mutuales y cooperativas, ¿sí? Pero fíjense que hay debajo, donde dice regímenes de promoción económica, algunas cuestiones que estuvieron en tema hace poco en la agenda pública y fueron justamente las exenciones impositivas que se otorgan a determinadas regiones ante las inversiones. El RIGI habrán visto, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Fue toda una discusión en la agenda pública. Bueno, el porcentaje en el PBI es relativamente más bajo que aquel porcentaje que representan toda la discusión que se dio al torno al financiamiento de la educación y las universidades públicas. Lo cual es interesante cuando uno accede a este tipo de información de la fuente, digamos, de manera directa, y puede comparar cuáles son los montos, digamos, reales y relativos de cada uno de esos temas y de las partidas en términos presupuestarios. Bueno, esto también se los dejo para que lo puedan ver, observar y profundizar, y que puedan justamente explorar en cada una de esas líneas, y que puedan, como les dije al comienzo de la exposición, que cada uno de nosotros nos llevemos de acá los elementos y las herramientas para poder analizar de manera individual cada una de las noticias o de los números que vemos que aparecen, y sepamos cuál es la fuente primaria de esa información y podamos recurrir ahí para sacar nuestras propias conclusiones. Marian, hasta acá lo que tenía pensado conversar con todos ustedes. Y nada, te sigo en la dinámica como tengas pensado para continuar la clase. Perfecto, Nico. No, abrimos, si querés, Guille, abrimos unos minutitos para algunas consultas y bueno, para ver si alguien tiene alguna duda vinculada a todo lo que estuvimos dando. Y bueno, y ya que nada, ya que estamos, te agradezco mucho, Nico, sobre la claridad que tuviste en todos los temas, que obviamente que con, con, eh, con la no aprobación del presupuesto en su momento se fue perdiendo, y esto es una forma de poder, de alguna forma u otra, eh, volver a actualizar todo lo que tiene que ver con todos los temas que diste, más teniendo en cuenta lo que viene a nivel presupuestario. Así que bueno, muchas gracias por esto y por ser tan claro como siempre. Así que bueno, si querés, Guille, vamos viendo a ver Sí, quién está. sí, ahí justo, perdón Mariano, justo estaba escribiendo en el chat, los que quieran hacer preguntas o consultas pueden levantar la mano y les vamos habilitando el micrófono, así pueden hacer mejor la pregunta. Así que son bienvenidos a los que tengan alguna consulta, duda, los que estuvieron. Mientras tanto voy a aclarando un par de cositas operativas, ahí muchos estaban viendo el material. eh, Siempre el material lo compartimos una vez que emitimos el certificado. Pero bueno, en este caso, ahí justo Nico te escuché que vamos a pasar los links, así ya para la clase que viene, como que lo tienen leído, obviamente los que quieran y tengan tiempo. Así ya para la semana que viene tienen ya la información. Así que en estos días yo lo voy a estar mandando por mail junto a la presentación de Mariano. Ahí tenemos Perdón, y otra cosa, la asistencia queda registrada una vez que ya ingresan a Zoom, así que no hace falta que pasen ningún dato ni pidan algún link de asistencia.
Ahora sí, Alejandro Sárez te está con la mano. A ver, Alejandro, si te puedes desmutear. Ahí me desmuteé. Bueno, gracias. Bueno, un placer. Bueno, tengo como varias preguntas, ¿no? Mira que a mí siempre me causa mucho trabajo la administración pública, ¿no? Entonces, y he participado en muchas instancias de formulación de presupuesto, pues del gasto, ¿no? No del recurso. Este, y bueno, hemos experimentado como varias metodologías de cómo formular el presupuesto, ¿no? Más allá de la normativa que existe, hace no mucho tiempo como que se estableció una nueva metodología de cómo formularlo, ¿no? Más allá de que, digamos, de la ley de formular a las instancias de la norma, del presupuesto, yo trabajo en la ciudad, del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, eh, se incluyó no hace mucho algo que es el presupuesto de gestión. Y el presupuesto de gestión como que pisa el presupuesto. Digamos, estamos como obligados a presupuestar o presuponer que vamos a erogar a lo largo del ejercicio, pero no en los términos de la ley. Digamos, se establecen cuáles son los lineamientos básicos de la política de gobierno, de la jurisdicción a lo largo del próximo ejercicio, más allá de lo que estamos obligados a formular por la ley. Digo, nosotros decimos a instancia de la norma cuáles son nuestras obligaciones de gasto, y luego nos dicen no, de ahora en más existe una carta de compromiso, y la carta de compromiso no, digamos, no se corresponde con las líneas de presupuesto de la norma. Es como que a legislatura va el presupuesto, se aprueba, y en forma paralela existe esta carta de compromiso que luego se firma luego de que se aprueba la ley de presupuesto. Y esa carta de compromiso es de cumplimiento obligatorio, digo, y está monitoreada a través de jefatura de gabinete, y jefatura de gabinete incluso pisa al órgano rector que es Hacienda, con lo cual Hacienda hace las modificaciones presupuestarias o habilita las cuotas, los créditos, bueno, la ejecución del presupuesto a instancias de la aprobación de esa carta de compromiso, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan normativamente correcto es hacer eso? Si corresponde o no, porque yo entiendo que lo que pisa y el presupuesto real es aquel que está aprobado por la legislatura y no por la gestión política del momento. No sé si me explico, Nicolás. Y si has escuchado hablar un poco de... Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mirá, no solo he escuchado hablar, sino que lo he vivido. Yo trabajé 8 años en el gobierno de la ciudad y sé de lo que estás hablando y sé lo que son los procesos de planificación y de presupuestación sin ni siquiera topes presupuestarios. Sé lo que significa la firma de una carta compromiso. Ahora bien, los presupuestos de gestión justamente son aquellos en donde cada una de las áreas, ¿sí? Presupuesta en función de las actividades y las tareas que va a desarrollar. Y luego, si hay alguien que sabe presupuesto es Néstor Grindetti, o sea, el jefe de gabinete, luego definirá en función de los objetivos establecidos, de los lineamientos generales de gobierno, algunas prioridades, que yo no sé si determinar, si decirla, vos mencionaste cuestiones políticas, quizás son objetivos de gobierno, ¿no? Entonces, en función de esos objetivos de gobierno, se definirán si de los 10 proyectos, no sé en qué área estás vos, Alejandro, no importa, si en función de los 10 proyectos que presentaste tu área, corresponde la financiación de 5 de los 10 o incluso corresponde un presupuesto adicional en función del objetivo estratégico que tiene el área en la que vos presentes en términos de objetivo de gestión y de gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parece, primero que no es contrario a la ley, pero sí que implica un desafío en términos de gestión gubernamental, de gestión y de planificación presupuestaria, y significa necesariamente un ejercicio. Y las instancias de planificación y de presupuestación, no solamente en gobierno de la ciudad, en todas las instancias, en los municipios, o sea, implican toda una serie de reuniones y de consensos para definir cuáles son
los proyectos prioritarios que serán financiados, independientemente de que todo el proceso de planificación, de presupuestación y de aprobación es el que establece la normativa y la ley. Ahora, independientemente de eso, hay todo un proceso de gestión, de gestión presupuestaria que tiene que ver con lo que vos estás mencionando. Para responderte claramente a la pregunta, no creo que vayan en líneas opuestas. Sí es un desafío, consensuarlos, ¿no? Es un desafío llegar a un consenso en donde ese proceso normativo de planificación presupuestaria derive en un proceso de gestión que siga estos lineamientos. Así que esa es mi mirada sobre el tema. Perfecto, gracias. No, por favor. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta. Ahí justo levantaron la mano. Tratemos de ser un poquito más breves, así si hay más preguntas. Igual creo que hay 2 o 3 preguntas que también se pueden leer en el chat, pero bueno. Alejandro Rodríguez, a ver si te puedes desmutear. Hola, buenas tardes. Hola Alejandro. Mi siguiente duda sería sobre el cuadro que estabas exponiendo sobre las exenciones impositivas dentro del presupuesto. ¿Quiénes son él o los que imponen esas exenciones? Si es el Ejecutivo Nacional o el Parlamento Nacional que impone esas exenciones. Solamente esa es mi duda. Perfecto, Alejandro. No, mira, entiendo, no soy abogado, pero entiendo que esas exenciones no son establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sino que están establecidas por ley, digamos. O sea que hay leyes que establecen que los magistrados, incluso creo que se modificó, Alejandro, me parece que eso vale para, si hay alguien que lo sepa acá y me puede corregir si es así como estoy diciendo, buenísimo. Creo que vale para la planta, para la planta existente, pero creo que los nuevos ingresos a partir de una determinada fecha, esto ya no regía, me parece. Creo que era algo así. Pero sí está establecido por ley. Y las exenciones de ganancias para las asociaciones civiles, fundaciones y demás también están establecidas por ley. Esto no es disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Perfecto, gracias. No, por favor. Acá en el chat tenemos una pregunta de Santiago González que dice, ¿cuáles serían las mejores estrategias que se puede seguir para mejorar nuestros presupuestos si está vetada la posibilidad de ejecutar obra pública financiada por Nación? Bien, cuando dice nuestros presupuestos, entiendo que se debe referir a presupuestos de gobiernos locales, o de municipalidades. Me parece que debe ser eso. No sé, Santiago, si estás, si querés, si te parece, Guille. Sí, Santiago, a ver si Sa- lo... Santiago, me parece que te referís a municipalidades. No sé si sigue acá Bueno, Santiago, pero bueno, después le pregunto. no importa, respondemos. Ahí la pregunta de Santiago obedece a que una de las políticas, digamos, a ver, ¿por qué se llega a una situación de equilibrio fiscal? Digamos, por un montón de cosas, pero una de las que se llega es porque hubo un recorte de gastos en varios rubros. Y uno de esos rubros fue la obra pública. Entonces, el recorte de gasto nacional en obra pública significó que muchas jurisdicciones no nacionales, ¿sí? Municipios, provincias que tenían obras ejecutadas por nación, esas obras se vean paralizadas o por lo menos ralentizadas en sus tiempos de ejecución. Hago un paréntesis aquí. Si en el informe enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, en un sector de ese informe establece que se hará un esfuerzo para continuar con las obras iniciadas, por las obras públicas iniciadas. Pero indudablemente lo que dice Santiago es así, digamos, o sea, esto ha tenido un impacto en las economías locales significativo. Y ahí, bueno, esto es todo un desafío. A ver, yo no tengo la respuesta, digamos.
O sea, si no hay recurso nacional para financiar, no sé, una central eléctrica, para financiar una represa, para financiar una obra, una ruta, una obra de gran magnitud, bueno, si no está el Estado nacional y el Estado municipal, los municipios no pueden endeudarse con organismos internacionales o no puede haber financiamiento propio, evidentemente eso es una situación desafiante. Yo la respuesta a esa pregunta no la tengo. Lo que sí creo es que frente a un shock, digamos, una situación de shock, como fue la inicial, sin duda, en la medida que algunas de las variables macroeconómicas se acomoden, seguramente habrá espacio para repensar la continuidad de esas obras estratégicas, o no, la verdad es que no lo sé, pero sin duda que eso presenta un desafío significativo. Bueno, Guille, si querés, lo que hacemos es dejar el panorama para la clase que viene. Si hay alguna pregunta, eh, la pueden formular, eh, obviamente, o si la tienen para la próxima clase, no va a haber ningún inconveniente. Lo que es importante que sepan que la próxima clase va a ser una clase más que nada con visión práctica. Como les dije, que vamos a hacer una comparación entre un presupuesto nacional y un presupuesto municipal, estableciendo las conformaciones de la partida, las más importantes, explicándolas, comparándolas. Y bueno, ahí seguramente surjan algunas otras dudas que se van a ir contestando a lo largo de ese modo, que ya les digo va a ser bastante jugoso porque está bueno tener en vista cómo está conformado el presupuesto y todo lo que tiene que ver con cada una de las partidas, yendo de las más importantes a las menos. Así que, muchísimas gracias de vuelta, Nico, por toda la explicación y muchas gracias a todos por haber participado y hacer cada vez más federal estos. Bueno, Guille, muchísimas gracias por todo y acá cerramos. Sí, Nico, no sé si tenés unas palabras para cerrar también. Bueno, gracias Guille, gracias Mariano, gracias a todos por participar, por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y nada, feliz de compartir este momento con ustedes y disponible para lo que quieran. Así que gracias a ustedes por invitarme.